Yo creo que, como todo lo que venimos viendo, es una suerte de disrupción en todo, ¿no? Desde la atril ese adelante que significaba, digamos, otra escena distinta a la que, obviamente... Muy americano. Muy americano. Por Norteamérica, no por América sí, Latina. Sí, claro, pero además fíjate vos que todo lo que tiene de escenográfico ya Milei, la misma iconografía del gobierno es muy norteamericano. Es decir, los colores, la forma, todo viene, digamos, como conducido, por lo menos da la sensación en una idea comunicacional. Eso no sé cómo va a terminar y cómo va a salir, pero parece que la idea comunicacional es esa. ¿A dónde quiere llegar con esto, digamos, que son como imágenes nada más que se transmiten? Creo que hubo un discurso tan disruptivo como todo lo que trata de hacer. Creo que ha intentado cambiar un poco el eje de los últimos días, sacar un poco el tema económico, volver a la carga contra la casta. Me parece que ahí está el punto, que imagino que supondrá esto tratar de amortiguar un poco los efectos de lo que han sido todas esas medidas de el índice de inflación, el aumento de la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un poco cambiar un poquito el eje, volver al discurso inicial de la casta. Ha visto que ha hecho mucha referencia este es el recorte más motosierra a la casta, digamos, porque le estaban preguntando, che, ¿qué no era la casta? Entonces, cuando vos empezás a escuchar que los gremios, los trabajadores, o lo que sea, dice, los jubilados, entonces la casta éramos nosotros, porque entonces me parece que se intenta volver un poco al eje de la campaña. Vos sabés que lo que decís vos me despierta un recuerdo que tiene que ver con algo que él mismo lo dice: hemos echado a tanto personal. Sí, claro. Entonces, ¿pero son los empleados la casta o la casta es la política? Porque ahí hay una disrupción importante también que le cuesta sostenerla, ¿no? Bueno, porque cuando vos llevas al extremo las cosas, después tenés que intentar volver a un camino aunque sea intermedio. Yo lo escuchaba recién al vicerrector de la UNSA, cuando tenés que estar explicando de la importancia de la educación pública, digamos, cuando ya llegás al punto que tenés que estar explicando por qué tiene que haber educación pública, ya estamos en un punto... Estamos en el horno. Ya estamos en el horno, es muy complicado. Entonces, si hay algo que sostienen absolutamente todos es que, con matices, con más o con menos, si estás de acuerdo o no con que el Estado tiene que ser chico, el Estado tiene que ser grande, de cualquiera de los dos equipos que tengas o del lado de la trinchera que tengas, todo el mundo dice, el Estado tiene que dar educación, salud y seguridad, aún, digamos, los ortodoxos del Estado chico o mínimo. Sí, el liberalismo más tradicional. Del minarquismo, digamos. Que eso, claro, pero mínimamente, pero vos fíjate que aún en esa ortodoxia te dicen educación, salud y seguridad son los roles indelegables del Estado. Y justicia. Bueno, entonces, ¿cómo haces como para ir compensando esto en un proceso muy difícil? Porque, a ver, si vos llegás y decís, voy a aplicar un shock, porque no vamos a cometer el error del gradualismo, de Macri, etcétera, etcétera. Bueno, ¿el shock qué significa? Lo tenés que aplicar en base a una realidad. La realidad es que llegaste con un 60% de pobreza, entonces no podés aplicar un shock que a esa gente le decís, mira, en 2 años o 3, lo que nosotros proponemos va a empezar a funcionar, va a empezar a derramar, y vamos a ver cómo el mercado, este sistema, te va a absorber. Y mientras tanto, cómo se cura, cómo se educa, volvamos a Alfonsín, ¿no? Con que la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, a ver, estamos ahí, ¿no? Y en 35 somos Alemania, que tiene salud pública, educación pública, seguridad pública. Claro. Bueno, pero que se paga. Sí. Ojo, sí. Claro. Se paga. Sí. No, la universidad tenés de las dos, tenés gratuita también, la pública. En Europa todas las universidades públicas se pagan. ¿Viste? Sí, pero... Menos, pero se paga. Sí, claro. Sí. El tema es que... El tema es que la gente la puede pagar.
No, por Entonces supuesto. estamos ahí. O que accede a créditos para pagar. O que Yo accede tuve al crédito o muchos algo. compañeros afuera que había crédito para quienes podían justificar una escasez de recursos y hay una devolución durante o a posteriori, ¿no? De los servicios. Créditos pagables. Claro, claro. No, claro, porque además. tenemos casos que los créditos son realmente impagables después. Sí, en Estados Unidos ocurre eso. ¿No? Bueno, decía, comienza 70% del discurso con carpetas van, carpetas vienen, generalizando, dando algunos nombres, pero después aparece un medio camino de diálogo. Digo medio camino porque ofrece la mitad, no sé cómo Sí. lo viste. Es decir, ofrece un pliego de puntos que no sabemos si son así absolutamente cerrados, si tienen algún tipo de apertura, y el condicionamiento de previamente aprobar en el Congreso lo que es el Bases 2, le dicen ahora, que se supone que si lleva el nombre Bases 2, va a tener modificaciones respecto a Bases 1. Sí. Va a haber alguna posibilidad de acordar, ¿no? Sí, que hablan de que puede llegar desglosado, en realidad que fue el error del base 1, digamos. Entonces desglosar más o menos por tema, no sé, no entreverar lo fiscal con, no sé, con cosas absurdas que había ahí, que ya no vamos a perder tiempo en eso, pero me da la sensación... Encima los fiscales lo habían retirado antes. Es lo que más falta quedó, hace. y quedó todo lo otro. Entonces, bueno, son como movimientos muy extraños que no sabemos todavía, que sigue sin estar claro si es impericia, inexperiencia o es una estrategia. Claro, claro. Bueno, esto Es un anzuelo y vamos a ver. Vamos a ver, y yo creo que quién esto arrima, ¿no? empieza a aparecer como una suerte de mecánica de choco todo al extremo, me peleo absolutamente, rompo todos los puentes y después empiezo a construirlo de a poquito con 2 o 3 que irán trayendo los otros. Esto parece que ser la mecánica. Entonces, se pelea con todo, le dice le corto todo, no le doy nada, ni obra pública, ni subsidios del transporte, la pelea con Chubut, etcétera, y después dice, bueno, vamos a ir vamos, retrocedemos, paremos, firmamos un pacto, pero el pacto tiene que decir esto. O sea, te llamo un pacto, pero con condiciones, porque sí las puso, digamos. Dijo, aquí no se va a modificar nada de lo que tenemos ganas de hacer. ¿Cuál es el margen de negociación? Es lo que no está claro. Los gobernadores creo que no tienen otro camino, además del espíritu de diálogo que tiene que haber y que tiene que existir necesariamente, porque si no, no hay otra forma. Pero me parece que no les ha quedado otra. ¿Y qué opinás? ¿Cómo le habrá caído? Vos viste que hablan 51% de rating. ¿Cómo le cae a la gente? ¿Cómo le cayó a la gente? ¿Cómo va a ser la lectura social de esto? El rating, bueno, ustedes saben mucho más que nosotros, que yo particularmente de todo esto, pero creo que la elección del horario de la Asamblea Legislativa ya tenía un fin, que era que lo escuche la gente. Porque en todas las... Sí, había una intención, esto de las 9 de la noche. A las 9 de la noche era que la gente lo pueda ver en la casa y que no se lo pasen al otro día, los noticieros o los diarios o lo que sea, le pasen recortado o interpretado de acuerdo a la línea editorial o lo que sea. Y creo que esto tiene que ver un poco con lo que él está haciendo, que incluso lo logró un poco la campaña, que es saltar el vínculo y generar esto que no sabemos si es peligroso o no, que es ese vínculo de liderazgos sin líneas intermedias, es decir, el jefe y la gente. Entonces, aquí le voy a hablar yo a la gente. Entonces, me parece que lo que quiso, y a esto viene el pico de rating, es la cantidad de gente que estuvo frente al televisor mirando el discurso de un presidente, no tiene precedentes. Y es, creo, esta línea de eliminar los intermediarios entre el pueblo que recibe el mensaje y el emisor del mensaje. El único intermediario que él acepta es la tecnología. Pura y exclusivamente. Twitter o X. Sí.
hasta la televisión, ¿no? Bueno, O mejor dicho, empezó por la televisión. y si ves el rol que tiene Santiago Caputo, es el nombre, ¿no? Del Sí, chico, del asesor. y bueno, te das cuenta que obviamente el eje comunicacional es ese, y me parece que es intentar que en algún momento, por eso cuando habló de los periodistas ensobrados y todo lo demás, me parece que tiene que ver quizás con esa generación del vínculo entre él y la gente directamente, sin los intermediarios, sin la prensa en el medio. Te pones a pensar por un rato y despejas un poco de neblina, no se parece, digamos, no se diferencia mucho de muchas cosas de Cristina Kirchner, que se la criticaban de una forma tremenda desde estos mismos sectores que lo acompañan. Probablemente si Cristina hubiera dicho que era un nido de ratas del Congreso, los Sí, sí. titulares serían otros. Exacto. Convengámoslo. Sí, claro. Sí, depende del medio. Sí. No. Sí. Sí, no. Bueno. Página 12 va a titular de una manera. Sí, claro. Clarín va a sí, titular sí, de otra. C5N una C5N cosa, de TN una, exactamente todo lo Clarín y contrario. La Nación y el Cronista Comercial e Infobae también. Exacto, sí. Ah, pero de todas maneras yo quiero volver un poco a los 10 puntos, porque básicamente son propuestas generales, entre ellas una que está en el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es la inviolabilidad, se me trabó, que es inviolable la propiedad privada, eso está en la Constitución Nacional. Sí, no hace falta firmar el pacto, digamos, Claro. che, cumplamos la Constitución, debería decir ahí. Yo lo que veo es como que hay un apresuramiento incluso hasta de nosotros mismos como periodistas por decir aquellos gobernadores que dijeron, sí, vamos. En realidad los gobernadores lo que dijeron es, sí, vamos a ir. Pero después la letra chica que hay que discutir porque para los gobernadores es una posición jodida, muy difícil. Le sacaron todo, te voy a dar todo y es muy difícil. Por eso yo marcaba esa parte donde él dice, los invito, vengan al pacto, vamos a hablar, pero hay cosas innegociables. ¿Qué es lo innegociable? Los subsidios al transporte, el Ministerio de Educación, que se convirtió en secretaría. ¿Qué es lo innegociable? Es lo que no se puede saber y creo que los gobernadores tampoco lo saben. Los 10 puntos es una suerte de decálogo de buenas intenciones y enunciados y no Sí, mucho más que eso. Tal vez lo más concreto es el tema del déficit fiscal. Sí. Que, digamos, sí o no, es delito el déficit fiscal. Lo cual yo no sé si los gobernadores lo podrán firmar porque la gran mayoría de los gobernadores tienen déficit fiscal. No, pero lo que se señala ahí que es delito es el tema de la emisión. No, déficit fiscal. Reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. No, sí, pero lo que se considera como delito, que incluso de lesa humanidad, es el tema que el político de la emisión que no, emita dinero. El eje, digamos, en combatir la emisión, digamos, en penalizarla a la emisión. Sí. Bueno, eso es uno de los puntos que me parece. Por eso creo que está. No están los 10 puntos los de la emisión. No, pero parece que va. Yo estoy hablando de los 10 puntos. Va como proyecto dentro de estas bases 2. Aparentemente va para. No, es un proyecto individual que presentaría, que incluso pasaría con un nuevo modelo para liquidación de haberes jubilatorios y pensiones, y otro también volviendo a tomar la cuestión de ganancias, que es el gran problema que han planteado los gobernadores, porque ese era algo coparticipable, y al ser quitado, o mejor dicho, al ser modificada la escala de quién iba a pagar ganancias, sobre qué montos iba a pagar ganancias, eso perjudicó notablemente a la distribución en la coparticipación. O sea, me parece a mí que hay como una línea política muy finita en la discusión del tema del impuesto a las ganancias y el impuesto país.
Digamos, cada vez que los gobernadores hablan del impuesto a la ganancia, el gobierno que le dice, che, pero si ustedes lo firmaron, ustedes le regalaron Claro, eso a Massa, así claro. que ¿qué me vienen a reclamar a mí? Y el impuesto Entonces, país tendría que eliminarse el día que no haya cepo. claro, entonces lo que buscan los gobernadores, o por lo menos un grupo de gobernadores, es decir, no hablemos más de la ganancia, porque no Sí, salimos dame bien por parados otro de lado. eso, hablemos del impuesto país y no hablemos más del otro. Yo, pero creo que ahora es mostrar, bueno, vamos a ganancia, es decir, recuperemos eso, Ujú. se va con el costo político, él habló de él asumir el costo político de los que no lo quieren asumir, bueno, lo hará así, porque se supone que el impuesto país es algo que si se cumple lo que se anuncia dentro de este año de levantar el cepo, el impuesto país no existe más. Yo creo que hay una serie de medidas, a ver, cuando él demoniza el Estado, y fundamentalmente, digamos, demoniza algunas partes del Estado, TELAM, el INADI, que va y, digamos, lo cierra definitivamente y no dice, vamos a modificar la estructura, vamos a achicarlo, no, la cerramos. Se demoniza y hasta luego. Creo que es la demonización del Estado, llevarlo al punto extremo y a partir de ahí empezar a ver cómo consigue lo que él considera que tiene que ser un achicamiento y qué puede dejar de un Estado que necesita estar, que necesita funcionar. Pero bueno, habrá que ver.